Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Queridos hermanos, bienvenidos a este programa Eucaristía, Misterio de Amor. Vamos a continuar reflexionando sobre este hermoso misterio de amor que viene a sanar nuestros corazones. Dios que se encarna y luego se queda entre nosotros en un pedazo de pan. Este misterio inabarcable para la mente humana, que solamente se puede atisbar con el espíritu y con el corazón, vamos a intentar ahora, en estos minutos, profundizarlo. Comenzamos este programa poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, consagramos y encomendamos estos minutos que tú mismo nos regalas para meditar acerca de este milagro de amor que es la Santa Eucaristía. Ilumina nuestras mentes y abre nuestro corazón para todo aquello que tú nos quieras transmitir en estos minutos. Nos ponemos en manos también de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que por los méritos de ella, tú, Señor, nos bendigas y nos ilumines. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya encomendados al Señor, vamos a adentrarnos en el tema que nos convoca en este programa. La presencia real de Cristo en la Eucaristía como misterio de amor que se abaja para sanar nuestros corazones. Comencemos con la primera parte, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahí ya hay varias cosas para meditar. Es posible tener una certeza, una seguridad de que Cristo está presente en la Eucaristía. Es verdad que es un tema de fe y la Biblia nos dice que la fe es creer con seguridad en aquello que no vemos. Es verdad, pero también es verdad que hay razones para creer que es verdad que esté Cristo presente en la Eucaristía, aunque no deja de ser un tema de fe. Por ejemplo, el mismo Cristo dijo que estaba presente allí y Él es Dios. Por lo tanto, yo le creo. Aunque mis ojos y mis sentidos en general no puedan constatarlo, yo sé que está. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Él y Él es Dios y Él no puede mentir. Ese es un argumento, es un razonamiento. Si Él es Dios y Él ha dicho que está allí, yo le creo. Que mi mente humana no entienda o le sea difícil comprender cómo puede Dios meterse en un pedazo de pan, eso es un problema de nuestra mente humana. Pero que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Y un segundo argumento, además de este primero que ya debería bastar, Él lo ha dicho, punto. Pero además hay otro argumento. Cuando uno lee el libro del Génesis, comienza la creación de todo lo que existe en el universo, de todos los planetas, las galaxias, de toda la realidad. ¿Y cómo crea Dios? Lean el libro del Génesis, capítulos 1 y 2, y verán que la forma en la que Dios crea es ordenando a las cosas que existan. Hágase la luz, hágase la tierra, sepárense la tierra de las aguas. Su palabra crea. Es la palabra creadora de Dios la que ha hecho que exista todo en el universo. Esto es importante, hermanos. Dios crea a través de su palabra. La palabra de Dios tiene poder creador. Ahora, cuando vamos a los evangelios, ¿qué dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 1? Comenzando el Evangelio de San Juan dice, en el principio, cuando no había nada,
existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por medio de ella, dice San Juan, se hizo todo lo que existe, lo visible y lo invisible, todo se hizo a través de la palabra. Y luego San Pablo, en la carta a los Colosenses, completará esto diciendo que todo se hizo por Él y para Él, por Cristo, ¿no? Pero fíjense que es la misma palabra creadora que ha hecho todo de la nada, porque en el versículo 14 de ese capítulo primero de San Juan, Evangelio de San Juan, dice que esa palabra a través de la cual se ha creado todo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra eterna creadora de Dios, hecha carne, que caminó entre nosotros. La misma palabra, la misma fuerza creadora de Dios encarnada. Ahora hablaremos de eso, pero entendamos que esa palabra que ha hecho todo de la nada, es Jesús. Y luego pasa que este Jesús, en un momento de su vida solemne, en la última cena con sus apóstoles antes de padecer la pasión, coge un pedazo de pan y con esa palabra creadora dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Si ha sido capaz de crear todo lo que existe, hermanos, la misma palabra que ahora está encarnada, que es Jesús, dice a un pan: esto es mi cuerpo, ¿es o no es? No hay que ser muy sabio, es lógica. La misma palabra creadora que ha hecho un universo no puede hacer que un pedazo de pan contenga y sea su cuerpo realmente presente. Por supuesto que puede, porque Él es la palabra creadora del Padre. Otro argumento más, hay muchos, siempre será un tema de fe, pero hay otros argumentos, porque este otro argumento va a ayudar a la limitación inevitable que tenemos los seres humanos, que son nuestros sentidos. Nuestros sentidos ven las formas exteriores de las cosas, no vemos esencias. No están hechos los sentidos para percibir las esencias, sino para ver la forma de las cosas. Por eso cuando yo veo la Eucaristía, mis ojos ven pan. Si comulgo, yo siento sabor a pan, y si la toco, tiene la textura de un pan. Por eso los sentidos limitados hacen más difícil el esfuerzo de la fe, de creer que ahí, aunque en la forma externa sigue estando el pan, en la substancia está la presencia real de Dios, Jesucristo, Eucaristía. Es un esfuerzo de fe que se ve limitado por los sentidos, que, repito, no pueden ver sustancias, y el cambio en la Eucaristía se da en la substancia, no en la forma exterior, sino en lo que tienen por dentro las cosas, como que su esencia misma, allí. Por eso el gran acto, el gran milagro que sucede en cada misa, cuando el sacerdote consagra la Eucaristía, se llama transubstanciación, porque el cambio, la transformación, se da en la substancia, no en las formas. En la forma todo sigue igual. Por eso esta limitación de los sentidos, repito, hace un poco más difícil ver a Jesús. Hay que verlo con los ojos de la fe. Pero este último argumento que les voy a dar viene en auxilio de esa limitación de los sentidos. Me estoy refiriendo a los llamados milagros eucarísticos. ¿Qué son estos milagros eucarísticos que han acontecido a lo largo de la historia varias veces? Consiste en que en la forma exterior también hay una transformación, hay un cambio que normalmente no sucede. Sabemos que en la sustancia siempre hay cambio, en la forma normalmente no. Pero en algunas ocasiones ha pasado que también el pan se convierte, por ejemplo, en carne, el vino en sangre,
comprobado con testigos, en algunos casos hay incluso pruebas científicas que siempre algún científico ha querido demostrar seguramente que ahí hay algún truco de la iglesia para engañar. Bueno, ahí está. La iglesia no tiene por qué ocultar nada. Han tomado una muestra, han ido a ver y ahí está la prueba de que eso no tiene ninguna cosa trucada ni nada. Es un milagro. Obviamente la palabra milagro no es una palabra propia de la ciencia. Lo que dicen es, no sabemos explicar lo que está pasando ahí. Ya está, hasta ahí llegan. Nosotros sabemos que es un milagro eucarístico. Dios ha permitido, para fortalecer la fe de sus fieles, que también en la forma externa hayan cambios. Hay hostias que se han convertido en carne, que han sangrado, hay vino que se ha convertido en sangre y están allí. Yo les invito a que luego de esta reflexión que estamos teniendo, busquen ustedes en internet milagros eucarísticos y se van a sorprender la cantidad de milagros que hay en los que está Dios diciéndote, ahí estoy, pero como sé que tu fe no es tan fuerte como debería, mira, voy a aparecerme incluso visiblemente para que tu fe en la Eucaristía se fortalezca. Por lo tanto, hermanos, hemos dado hasta el momento 3, que podríamos dar más, argumentos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto ya no debe ser solamente un tema de, es un misterio a ciegas, no te preguntes nada, créelo. Es un misterio de fe ciertamente, pero uno puede razonarlo, puede meditarlo, porque razón y fe son las dos alas con las que el espíritu del hombre se eleva a Dios. No es solamente la fe, no es solamente la razón. Por eso en un tema como la Eucaristía, que es un tema de fe, también hay un sitio, aunque evidentemente con sus limitaciones, para la razón, como acabamos de hacer con estos 3 argumentos que les acabo de dar. Esto como un primer punto. Un segundo punto. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que particularmente me agrada mucho porque refleja lo que es la acción de Dios en la Eucaristía. Ustedes saben que San Juan, el Evangelio de San Juan, es el único de los 4 evangelios que no narra la institución de la Eucaristía, como sí lo hacen los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, narran la última cena y narran el momento en el que Jesús coge el pan y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre de la nueva alianza. Eso lo narran los 3 primeros. Sin embargo, San Juan no narra eso. En el lugar de la Eucaristía, en la última cena, San Juan tiene 2 cosas. Narra el lavatorio de los pies, que vendría a ser como el sentido último de la Eucaristía, y la hermosa frase que dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ahí está diciendo que pasó esto del pan y del vino. Los amó hasta el extremo. El amor al extremo de Dios es quedarse en la Eucaristía. Quizá podríamos preguntar, haciendo un pequeño paréntesis, ¿por qué Juan, el evangelista, no narra la institución de la Eucaristía? Quizá la respuesta más pronta y podría ser que al ser un evangelio que se escribe hacia finales del siglo I, en un momento en el que ya existían los otros evangelios y se leían y se repetían, Juan no ha querido repetir las mismas cosas, sino profundizar en aquellas cosas que ya se sabían. Por eso en Juan hay grandes discursos que profundizan cosas que los evangelios dicen de manera muy sucinta. Pero no es porque Juan no le dé importancia a la Eucaristía, no. De hecho, solamente Juan es el que tiene un capítulo entero dedicado al pan de vida. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dedicado al pan de vida, el pan que baja del cielo para que el hombre viva eternamente. Solamente Juan, con lo cual el tema de la Eucaristía en él es muy importante. Pero
No era importante quizás repetir otra vez la última cena y tal, porque ya se sabía, sino el sentido de quedarse Dios en un pedazo de pan. Para comprender esto, Juan narra en ese momento el lavatorio de los pies. Dios que se despoja de sus vestiduras y se abaja para lavarnos los pies. Esto es la Eucaristía. Ustedes recuerdan el texto de Filipenses, Pablo a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 6. Como Dios, Jesús siendo Dios, no retuvo su condición de Dios, no se agarró de esa condición, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo, pasando por uno de tantos, haciéndose uno más, para servirnos, vino a servirnos, se abajó. Dios se abaja, se humilla para ponerse al nivel humano pecador. Y desde nuestra realidad humana, pobre, humilde, pecadora, nos lava los pies, que simboliza el camino de la vida, que te va ensuciando. Porque cuando uno camina, como en esa época los caminos no eran asfaltados, tú llegabas a una casa y lo primero que te ofrecía el dueño de casa por educación era una jofaina con agua para que te laves los pies, porque venías sucio del camino. Así también pasa en nuestra vida cuando vamos caminando y se nos va pegando el polvo, la tierra y alguna que otra suciedad, porque el camino es así, y Dios dice, ven que yo te lavaré los pies. Es una forma de decir, todos tus pecados, todo aquello que se te ha ido pegando en el camino de la vida, yo te lo puedo purificar. Pero para hacer eso, para que Él se agache a lavarnos los pies, Él se hace esclavo nuestro por amor. Porque en tiempos de Jesús, el que lavaba los pies era el esclavo. Llegaba el Señor a su casa y el esclavo venía y le lavaba los pies. Venía una visita y el dueño de casa le llamaba al esclavo para que le lave los pies a la visita. Cuando Cristo hace eso con sus apóstoles, se pone como esclavo nuestro. Al punto que Pedro, si recuerdan el pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, Pedro le dice, tú no me puedes lavar los pies a mí. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque en la mente de Pedro, eso lo hace un esclavo, no el Señor. Y Jesús le dice, tú no entiendes esto, pero esto que yo hago con ustedes es necesario. Es más, no solo es necesario, así como yo, que soy el Señor, les lavo los pies, así también ustedes tienen que lavarse los pies entre ustedes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la presencia real de Jesús en la Eucaristía nos purifica, nos limpia, nos perdona, nos llena de una vitalidad nueva, nos lanza al camino de la paz, de la felicidad, de la santidad otra vez, si lo recibimos con las debidas disposiciones, evidentemente, pero no solamente para que tú te beneficies, sino para que tú, habiendo experimentado el amor de Dios que sana, habiendo experimentado cómo Dios te ama a pesar de que tu respuesta no es la mejor o la que Él se merece, Él te sigue amando. Cuando tú experimentes eso, tú con los tuyos tengas más paciencia, más perdón, comprendas mejor, no reacciones como si no comprendieras la debilidad humana, que tú también cambies y trates a los demás como tú eres tratado por Dios. Por eso es que Dios te sana y te dice, así como yo te lavo los pies a ti, tú tienes que ir a lavar los pies a los demás. Que el amor de Dios, Eucaristía, que sana y perdona, nos haga más pacientes, que sepamos perdonar mejor, que sepamos comprender los errores de los demás, que sepamos dar una oportunidad a aquel que nos ha fallado, que sepamos orar por esa persona, desear que el Señor toque su corazón y que no carguemos en nuestro corazón resentimientos, odios, rechazos, venganzas que enferman y ensucian el alma. Para eso se ha quedado Dios en la Eucaristía, para eso se abaja, para tocarnos y para eso quiere entrar en tu vida y en la mía. Vamos a llegar hasta aquí en este programa. Continuaremos meditando sobre
el gran misterio de amor que es la Eucaristía. De momento les invito a meditar en lo que hemos hablado. Lean y mediten el capítulo 13 del Evangelio de Juan, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Medítenlo, léanlo y verán ustedes cómo el Señor tiene un plan maravilloso para sanar nuestro corazón y para que un corazón sanado salga a sanar a otros. Ese es el plan. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.